Este es el proyecto final de una materia de la carrera. En cuanto acabe de exportar esto, voy a trabajar en el siguiente video de verdad. Gente, ¿realmente acabó la Guerra Fría? ¿Vivimos actualmente en una continuación de la Guerra Fría de los 50s y los 60s? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho y que nos tenemos que hacer a partir de la reciente invasión de Rusia a Ucrania. Estéticamente, por fuera, parece ser la Guerra Fría, ¿no es así? Tenemos a Rusia librando una guerra, cometiendo crímenes en contra de la humanidad, enfrentándose al occidente, burlándose en la cara de Estados Unidos, directa o indirectamente. Tenemos, desde luego, la vaga amenaza de bombardeos atómicos por parte de Putin, en caso de que los gringos se pasen de lanza. Y cuando los gringos se pasen de lanza, Rusia se va a pasar de lanza. Y entonces Israel se va a pasar de lanza con Rusia. Entonces China se va a pasar de lanza, y Francia se va a pasar de lanza, y Norcorea se va a pasar de lanza. ¡A la madre! Entonces, estamos en otra Guerra Fría, ¿verdad? Finalmente, el fría en Guerra Fría viene de que nunca fue una guerra abierta entre los países que principalmente se daban en la madre. Y todo por miedo a destruir al mundo con una guerra nuclear. La guerra nunca se calentó. Era una guerra fría, librada por países satélites porque los países nucleares podían acabar con el mundo. Pero decir que solo eso fue la Guerra Fría se siente reductivo. Así que veámoslo un poco más de cerca. Levantemos la cortina del horror nuclear. ¿Quiénes estaban detrás de la Guerra Fría? Bueno, estaban los representantes del comunismo y el capitalismo, las hijas ideológicas de la Ilustración. Eran dos países que, aunque luchaban por el control del mundo, difícilmente se podría decir que peleaban en suelos iguales. Por un lado, Estados Unidos se retorcía de miedo ante una sombra gigantesca de su enemigo comunista, atemorizados por lo peor: el dominio total del mundo arrebatado de ellos por manos soviéticas. En el otro lado de la cancha, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, horrorizada también, aunque no por una sombra gigante, sino que por un gigante de verdad que amenazaba con devorar, ahogarla en capitalismo. La posición soviética, más que ofensiva, fue de defensa ante la hegemonía de Estados Unidos. En caso de que no se haya notado, uno de esos dos feroces contrincantes ya no está aquí entre nosotros. En 1991, tras un largo proceso de convertirse a una sociedad más capitalista, la Unión Soviética se disolvió, hecho que muchos consideran el final de la Guerra Fría, dando a los Estados Unidos como ganadores de este conflicto de décadas de duración. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo de hoy es la Guerra Fría? No solo la URSS ya no está, sino que, por el contrario, toda esta guerra es, de hecho, Rusia tratando de recuperar su territorio antes de la disolución de la Unión, llegando incluso al grado de decir que es gracias a la Unión que Ucrania existe. Es Putin, aferrándose a un pasado que se marchó hace mucho y con la cola entre las patas. Pero aún así, esa no es la razón por la que creo que la invasión a Ucrania no es una extensión de la Guerra Fría. Y la razón es que la Guerra Fría inició antes de iniciar. Se puede decir mucho de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, creo que no se suele hablar de que junto con los países que luchaban también sus ideologías. Visto de este modo, la Segunda Guerra estalla a partir del ascenso del fascismo en varios países europeos. Opuestos a las fuerzas del eje están los aliados, cuya ideología no es homogénea. Dos fuerzas polarmente opuestas se unen. El capitalismo y el comunismo se vuelven aliados para derrotar al fascismo. Y bueno, lo consiguieron. Pero entonces llegó un nuevo problema. Ya que ambas ideologías habían demostrado ser herramientas de las superpotencias, ahora quedaba la pregunta de cuál de los dos países iba a ser el que tomara las riendas del nuevo orden mundial. La tregua se rompió, por eso inició la Guerra Fría. Era el capitalismo contra el comunismo.
Y el temor al comunismo, el miedo rojo, no era algo nuevo para Estados Unidos. No inició en los 50s. Norteamérica trató de sabotear a los rusos prácticamente desde 1917, desde la revolución bolchevique. Desde la creación de la URSS, Estados Unidos ha visto al comunismo como el más grande ataque a todos los valores de su sociedad. Oggy Lefebvre dice que toda la época moderna está caracterizada por su más grande contradicción, la del capitalismo y el comunismo. Entonces, la Guerra Fría no empezó en los 50s, después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó desde el inicio del siglo XX. Empezó en la Revolución Rusa y duró hasta el final del siglo pasado. Ahora que el comunismo ha abandonado Rusia, o más bien, Rusia ha abandonado al comunismo, no estamos hoy frente a un capítulo nuevo de la Guerra Fría. No es una parte 2, es una secuela. Una secuela de 100 años de luchas y convulsiones ideológicas. Dato bono. ¿Sabían que la frase de tercer mundo viene de la Guerra Fría? El nombre viene del tercer estado de la Revolución Francesa y originalmente era un movimiento que se inició en varios países que fueron víctimas del neocolonialismo y que buscaba crear un mundo multipolar donde los países del sur global tuvieran poder, hegemonía y autonomía separados de Estados Unidos o de la URSS. Díganme si quieren que hable más de la Guerra Fría o de la Unión Soviética, porque estos 2 semestres de la carrera he aprendido mucho sobre ambos temas. Sobre todo creo que estaría interesante un video sobre la relación de la URSS con México. Y como dije al inicio, voy a empezar a trabajar full tiempo en el video de verdad. Así que los veo hasta entonces.